Buenas, nosotros somos el equipo número 14 y en este video les estaremos hablando sobre el tema de estimación. Hablaremos de su definición, de su estimación puntual, de su estimación por intervalo de confianza y estaremos explicando ejemplos donde enseñaremos o trataremos de explicar dónde y cuándo aplicar este teorema. Nuestro equipo está conformado por 3 integrantes, los cuales son Iván Moncada, José Avilés y mi persona Hans Martínez. Estimación. Una estimación es un proceso mediante el que establecemos qué valor debe tener un parámetro según deducciones que realicemos a partir de estadísticos. En otras palabras, estimar es establecer conclusiones sobre características poblacionales a partir de resultados muestrales. Existen dos tipos de estimaciones de parámetros. La estimación puntual, que es donde pondremos un punto o un valor como estimación del parámetro, y la estimación por intervalo, que es donde tendremos un intervalo dentro del cual estimamos estará el parámetro. En primer lugar tenemos la estimación puntual. Una estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro, es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado. Cuando estimamos un parámetro de forma puntual, podemos saber con certeza cuál es ese valor. También tiene el objetivo de aproximar el valor del parámetro desconocido. Una limitación es que no permite estimar el error que podría estar implicado en el resultado de dicho procedimiento. Por tanto, resulta insuficiente en cuanto a precisión. Ahora, estimación por intervalo. Para la construcción de un determinado intervalo de confianza es necesario conocer la distribución teórica que sigue el parámetro a estimar. Es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada con cierta seguridad. Consiste en determinar un par de valores A y B tales que, construidos en intervalos de extremos aleatorios y para un nivel de confianza del 1 menos alfa, se verifica en relación al parámetro θ. Nos quedaría entonces que la probabilidad de que θ esté contenida en el intervalo A y B es igual a 1 menos alfa. En otros términos, sería que la probabilidad de que A menor o igual a θ menor o igual a B es igual a 1 menos alfa. A este último intervalo se le conoce como intervalo de confianza del 1 menos alfa por el 100%, donde A y B son los límites de confianza inferior y superior respectivamente. Al 1 menos alfa se le conoce como nivel de confianza o coeficiente de confianza, y a alfa se le conoce como margen de error o nivel de significación. Hola, yo les estaré explicando la diferencia entre estimación puntual y estimación por intervalos. Una estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro, es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado. Cuando estimamos un parámetro de forma puntual, podemos saber con certeza cuál es el valor. Por ejemplo, imaginemos una población de 30 personas de las que seleccionamos una muestra de 20 para las que conocemos sus edades. Estimar de forma puntual la media de edad sería tan sencillo como sumar esos 20 datos y dividirlos entre el total de la muestra estadística. Pensemos ahora en que queremos estimar la altura media de esa muestra. Al contrario que antes, no tenemos el valor de la altura de cada persona. En ese caso, no podríamos realizar una estimación puntual, es decir, no podríamos hallar un valor concreto de esa altura. En este caso, tendríamos que realizar una estimación por intervalos, es decir, podríamos acotar el valor más alto y más bajo de las alturas de las personas con cierta seguridad, o lo que en estadística se conoce como cierto nivel de confianza. A continuación les estaré hablando sobre intervalo de confianza. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, uno superior y otro inferior.
Estos valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional. Para ello veremos el intervalo donde encontramos z de esta forma, donde el valor estándar de z equivale a la media muestral menos la media poblacional entre la desviación conocida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, siendo z un valor crítico de la distribución normal. Introducimos el valor estándar de z en esta parte de acá, lo sustituimos y nos daría esta siguiente ecuación. Aquí únicamente nos resta despejar μ para tener la ecuación que nos dice el mismo teorema. Aquí únicamente nos dice de que para una media muestral le restamos el valor crítico, o mejor dicho, el error, porque esto se considera como un error, el margen de error que dejamos entre dos puntos, del punto bajo hasta un punto más alto, donde nos va a acotar el espacio de nuestra ecuación. Ahora, de una manera gráfica, les voy a explicar un poco lo que delimita la ecuación. Entonces tenemos acá nuestro punto crítico, que sería nuestro margen de error, desde un intervalo menor hasta un intervalo mayor. Nos delimitaría acá, y toda esta parte de acá sería nuestro nivel de acierto, o se encontraría nuestra media poblacional, y acá estaría nuestra media muestral, que sería la media que tomamos, y a partir de esa media, sea un valor, un intervalo menor o un intervalo mayor, siendo el caso acá, se encontrará nuestro nivel de confianza. Estos puntos críticos los encontramos en la tabla normal, y también podemos escribir de forma compacta el intervalo de esta manera. Tenemos que la media más menos el valor crítico de alfa medio entre la desviación conocida sobre la raíz cuadrada de la muestra total. Ahora les hablaré sobre el error permisible, que sería nuestro mínimo error y nuestro máximo error permisible que vamos a tener. Esto únicamente sacamos de la ecuación del teorema, y sería esta parte de acá que nos delimitaría nuestro error permisible, teniendo y delimitándola como E igual al punto crítico de alfa medio entre la desviación conocida sobre la raíz cuadrada de nuestra muestra total. Acá, en este punto, podemos definir cuánto error estamos dispuestos a admitir en nuestro intervalo de confianza, e igual podemos hacerlo de manera viceversa e introducir cuánto error estamos dispuestos a aceptar en cierto intervalo de confianza. A partir de ahí podemos elegir el tamaño de la muestra. Para ello solo despejamos n de esta ecuación, únicamente despejamos esto, y nos quedaría de la siguiente manera. Acá nosotros podemos encontrar el tamaño de la muestra. Entre más grande sea la muestra, menor va a ser nuestro margen de error o nuestro error permisible. Hagamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, lo primero que podemos identificar sería el n, que es igual a 40. Luego tenemos el promedio muestral, que es igual a 170, y la desviación estándar poblacional, que se supone son 6 centímetros. El intervalo de confianza para la media, les mostraré lo que significa cada signo. Media muestral más menos z, que es igual a percentil de la normal, por la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Antes de realizar el ejercicio,
tenemos que tener en cuenta cuánto vale Z, y eso lo sacaremos dependiendo el nivel de confianza que nos piden. En este caso nos piden 95%. En la tabla, cuando el nivel de confianza es del 95%, Z será igual a 1.96. Ahora pasemos a la solución del ejercicio. Intervalo de confianza para la media. Hallar un intervalo de confianza del 95% para la media. Tenemos los valores, incluyendo Z, y escribimos el teorema que fue explicado anteriormente por mi compañero. Sustituyendo los valores en el teorema, nos queda, y resolviéndolo, nos queda un límite inferior y un límite superior, siendo como límite inferior 168.14 y un límite superior 171.86. Los valores de los intervalos de confianza me permiten dar una estimación que dan el 95% de confianza, que la estatura de los nicaragüenses mínima es 168.14 y máxima es 171.86, y esto se puede interpretar como: con una confianza del 95% se puede afirmar que la media poblacional de la estatura de los nicaragüenses está entre 168.14 y 171.86 centímetros.